momento histórico más importante de la SIP, la Sociedad Interamericana de Psicología, es el de su fundación. Por fidelidad a la verdad histórica, como sobreviviente de los fundadores, me voy a permitir leer textualmente esta, que pienso es muy importante, información inédita. A más de 50 años de distancia, muchos detalles han desaparecido de mi memoria, pero no que en varias reuniones en diciembre de 1951, el doctor Werner Wolf, los neuropsiquiatras Guillermo Dávila y Manuel Falcón, la psicóloga Margarita Sendejas y el que esto relata, laboramos en los estatutos de la SIP. Unos días más tarde, Oswaldo Robles, expositor brillante y entonces médico, doctor en filosofía y profesor de psicología, se entrevistó con Werner Wolf, a quien deslumbró. Ofreció organizar y obtener los fondos para realizar el primer congreso de la SIP en Santo Domingo en diciembre de 1953. Wolf no supo, hasta años más tarde, que grupos clericales cercanos al dictador Leonidas Trujillo proporcionaron los fondos. Nadie, que yo sepa, del grupo de Guillermo Dávila asistió al Congreso de Santo Domingo. Es así que el inicio de la SIP en México no pudo quedar exento de la histórica rivalidad entre la derecha, en esta ocasión representada por el grupo de Robles, y la izquierda liberal del grupo de Dávila. Esto ha dado origen a una seria confusión histórica y a dos inicios de la SIP. El de la derecha, con el Congreso de Santo Domingo y sus dos primeros presidentes, Eduardo Kraft, argentino, y Oliver Braxfeld, uruguayo. Y el de la izquierda liberal, con los estatutos, el segundo Congreso de la SIP, ahora en México en 1954, con Guillermo Dávila como el primer presidente y José Bustamante de Cuba como segundo presidente. A partir de la realización de ese segundo Congreso de la SIP en la Ciudad de México, prácticamente desaparecen de la historia de la SIP Oswaldo Robles, Eduardo Kraft y Oliver Braxfeld, y entran con fuerza José Ángel Bustamante y varios influyentes y distinguidos psicólogos norteamericanos que voy a enumerar. Willard C. Olson, con fuertes contactos con la APA, que propiciaron la presencia en este segundo congreso como delegados oficiales de la Asociación de Psicólogos Norteamericanos, la APA, de distinguidos psicólogos, cabezas de buen número de sus divisiones. Otto Kleinberg, quien entonces encabezaba la División de Ciencias Sociales de la UNESCO y fue tempranísimo pionero de los estudios transculturales. Y Gustav M. Gilbert, famoso por su intervención como psicólogo en el juicio de Nuremberg de los nazis. Los tres fueron, después de Bustamante, sucesivamente nombrados presidentes de la SIP. My first contact with the society was in the summer of 1955 when Werner Wolf visited the University of Texas. Werner was the Secretary General of the new society, and he was looking for a venue in the United States where they could hold the first Congress
in the United States. The third Congress in Austin had about 150 people attending. Our association with Mexico began at that time when 27 Mexicans arrived on a chartered bus from Mexico City under the leadership of Dr. Guillermo Davila. There was a strong delegation from New York and also from Michigan State University with Willard Olson, Gus Gilbert, and others who later became presidents of the society. The meetings were very successful, so successful in fact that a number of things developed as a result of that, including lifelong friendships between Mexican psychologists and Americans at the University of Texas that still continue today. And in fact, over the next 20 years, the University of Texas was a major force in the continued development of the Inter-American Society. Considero que muchas veces más que los grandes hitos que quedan registrados muchas veces en las cronologías o en las historias, tiene mucha más importancia lo que pudiéramos llamar pequeños momentos históricos. Y estoy convencida que pequeños momentos históricos han sido cada uno de los congresos que la CIP ha organizado. En cada país que se ha organizado un congreso al que han asistido entre 1.000, 2.000 hasta 4.000 asistentes, y en cada uno de ellos se han presentado más de 1.000 trabajos, ha tenido una importancia relevante para el desarrollo de la disciplina en el país que organiza el Congreso, específicamente. Significa que un grupo de psicólogos, un grupo de colegas, trabaja por más de 2 años de forma voluntaria, intensamente, resolviendo todos los problemas que este tipo de organizaciones implica, para recibir a los colegas de otros países y permitir que se produzca este encuentro bianual. Uno ve cómo evoluciona la psicología en América Latina y en un poquito grado, un poco menor en Angloamérica y también últimamente en España y Portugal, viendo lo que pasa en los congresos de la CIP. O sea, los congresos han sido supremamente importantes. En segundo lugar están las memorias de los congresos, que Díaz Guerrero, Rogelio Díaz Guerrero, que yo pienso que la persona más importante de la historia de la CIP es Rogelio Díaz Guerrero, la persona más decisiva. Él llamó a las memorias de los congresos, lo llamó a la biblioteca del estudiante de psicología de América Latina, porque era cuando no habían libros importantes, cuando no se habían escrito, traducido libros, cuando la editorial Trillas, que fue muy relevante en el desarrollo de la psicología latinoamericana, no había empezado su trabajo. Todas las memorias de los congresos eran realmente la biblioteca del estudiante de psicología latinoamericano. O sea, si alguien quería saber qué pasaba en el mundo de la psicología, ahí era donde había que buscarlos. En 1979, mi segundo congreso de la CIP, en este caso en Lima, fue, yo creo que el congreso más importante, quizás para mí, porque en ese momento encontramos en Lima, nos encontramos en Lima, una serie de personas que estábamos trabajando en la idea de hacer una psicología social que fuese más socialmente significativa, que trabajase con sujetos colectivos, las comunidades. Y también coincidieron personas de Estados Unidos, de Canadá, de México, o sea, de Norteamérica, personas de Centroamérica, en particular recuerdo a Marta Mercedes Morán de El Salvador, personas de Sudamérica, de Santo Domingo, del área del Caribe. Occurred when the calendar was changed from what was traditionally a year and a half between meetings, where the December meetings would be held in North America, and the spring meetings over Semana Santa, over Easter, would be held in South America or Central America. That calendar shifted in 1976, following the last meeting that's ever been held in the United States in Miami, and for the last 27 years there have been no meetings in the United States or Canada. As a result, there's been a precipitous drop in the number of English-speaking psychologists participating in the Congress, which is unfortunate.
on the one hand, because it is less of a true inter-American society now in that sense than it was before. I think that a major problem for all organizations that are as broad as SIP, where every aspect of psychology is included in the organization, a major problem is going to be the increased specialization that is occurring in psychology. There are more and more meetings that are highly specialized, cross-cultural psychology, or neuropsychology, or developmental psychology, or cognitive psychology, etc. And what you have then is the specialists like to go to these smaller meetings. They are more exciting, they are more focused, and as a result, there won't be as many people going to the general meetings. And I think this is a problem that is going to be faced by all of the organizations that are general. That includes the International Union of Psychological Sciences, the International Association of Applied Psychology, and many other general organizations. They're going to have problems because people will be going to the more specialized meetings. Fue el Congreso en 1987 en La Habana, porque además de permitir la colaboración y la divulgación, uno de los objetivos de la SIP ha sido el libre flujo de científicos y de profesionales. Y pese a las limitaciones, ¿verdad?, que presentaba para algunas personas llegar hasta La Habana, la realidad fue que fue un congreso muy concurrido y muy exitoso. Y creo que merece particular destaque ese congreso. La solidaridad que la sociedad ha expresado con algunos de sus miembros y las causas que representan en distintos momentos de la historia. Creo que una muestra de eso fue la última participación de Ignacio Martín Baró en uno de los congresos de la SIP, a los que fue asiduo asistente, ¿verdad? Ignacio sabemos que recibió un premio interamericano de psicología y en aquella ocasión, en su el último congreso al que tuvo la oportunidad de asistir, Ignacio recibió una ovación larga y muy sentida de la audiencia. Un psicólogo social, digamos, salvadoreño, centrado en los problemas de El Salvador desde una perspectiva y un abordaje psicosocial, digamos, cuyo esfuerzo ha sido no solamente tratar de entender estos problemas psicosocialmente, sino teorizar un poco y lograr replantear ciertos modelos, ciertas teorías en un enfoque más abarcador que tenga muy presente un punto de partida que ya no es simplemente importar la ciencia de la psicología, sino hacer ciencia de la psicología a partir de nuestros problemas, desde nuestras preocupaciones y no desde el poder, sino desde las exigencias y el reclamo de nuestros pueblos. Que él, con muchísima humildad, porque sabemos el tipo de persona que era Ignacio, aceptó como que era en reconocimiento a la resistencia del Salvador. Y dentro de ese contexto, pues hay que dar voz y reconocimiento, y en ese sentido Ignacio se lo representa probablemente la figura más notoria en estos actos de solidaridad y en estos actos de pronunciamientos políticos que han tenido que hacerse en algunos momentos, pero ha habido otras instancias en que esto se ha hecho. El Congreso del 93 se celebró en Chile. Había una decisión de que la sede de ese Congreso estaba entre Puerto Rico y Chile, pero también había una determinación de la sociedad de que no iba a darse un congreso en Chile mientras prevaleciera la dictadura. Así que una vez entonces se finaliza la dictadura,
se altera, ¿verdad? Se queda Puerto Rico como sede para el 95 y Chile recibe la sede en el 93. La Sociedad Interamericana de Psicología contribuyó y contribuye, en primer lugar, al conocimiento de los psicólogos que trabajan en las áreas definidas. Por eso creo que la CIP, de una u otra forma, es fuente de influencia para la creación, por ejemplo, de organizaciones latinoamericanas como la ALAMOC, la Asociación Latinoamericana de Modificación de Conducta, la ALAPSO, desafortunadamente ya no existente. Este país que quiero tanto, que fue la Asociación Latinoamericana de Psicología Social. Y actualmente la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud, que se llama ALAPSA, que está muy activa. En lo nacional, creo yo que efectivamente la CIP ha tenido un fuerte impacto en las organizaciones que yo al menos conozco, como es la Asociación Venezolana de Psicología Social, AVEPSO, la Sociedad Mexicana de Psicología Social, SOMEPSO, y también hay que decir que existió en algún momento la ACHIPSO, que fue la Asociación Chilena de Psicología Social, desafortunadamente también ya no vigente. Entre sus logros, pueden enorgullecerse de ser una cuna importante en la fundación de la International Association for Cross-Cultural Psychology en 1972. Las memorias del 10º Congreso de la CIP en Lima, Perú, en 1966, publicadas por Editorial Trillas en 1967, llevan por título Aportaciones de la psicología a la investigación transcultural. Sería la creación del Premio Interamericano de Psicología. Como es bien sabido para todos, existen muy pocos refuerzos en la psicología latinoamericana, existen muchos castigos y muy pocos refuerzos. Entonces este fue un premio pues, que se creó en su momento, es un premio simbólico, sigue siendo el principal premio que se da en la psicología latinoamericana e interamericana. Inicialmente cuando se organizó se daba a un psicólogo de Angloamérica y a un psicólogo de Latinoamérica. Y eso se ha mantenido, luego eso se amplió un poquito más, se hizo un premio estudiantil, etc. Pero de todas maneras yo creo que eso fue también un evento importante. Algunos otros eventos que han sido importantes son, por ejemplo, la creación de la Revista Interamericana de Psicología en el año 1967, que ha logrado mantener una continuidad en su publicación, una continuidad en su edición que es atípica para las publicaciones, especialmente en los países latinoamericanos, y que se ha constituido en un centro, en una instancia de intercambio y de conocimiento del trabajo que están realizando los colegas en los distintos países, que tiene la característica adicional de que publica los 4 idiomas oficiales de la CIP y que se ha ido además renovando en su edición, en sus aspectos formales y en sus aspectos de contenido, como para dar respuesta a las necesidades y al estado que la psicología va mostrando en su desarrollo. Considero que la CIP, a través de sus congresos y de su revista, ha impulsado las diferentes corrientes teóricas y áreas aplicadas de la psicología que históricamente han aparecido en los últimos 50 años. Considero que los de mayor relevancia han sido, en primer término, la investigación transcultural. México se convirtió en el centro de investigaciones y de difusión de esta corriente por acción principal de Rogelio Díaz Guerrero y de sus asociados. Debe destacarse asimismo la participación y la contribución de notables psicólogos americanos como Holtzman, Schwartz, Trayandis, Spielberger y otros miembros de la CIP. Una segunda área en que la CIP ha dejado sentir su influencia por interpósita persona ha sido la exposición de la teoría y praxis del conductismo operante. Otra contribución importante de la CIP ha sido en el campo de la formación
profesional de los psicólogos. En diciembre de 1974, con ocasión de celebrarse en Bogotá el 15º Congreso Interamericano de Psicología, se realizó paralelo al Congreso la primera conferencia latinoamericana de entrenamiento de psicólogos. Esta reunión fue auspiciada por la Unión Internacional de Psicología Científica, siendo presidida por Rubén Ardila. En ella se expusieron los sistemas de entrenamiento de psicólogos de un buen número de universidades latinoamericanas. Finalmente, se propuso como conclusión unos lineamientos básicos de la formación de psicólogos. El intercambio norte-sur, el intercambio Estados Unidos, el resto de las Américas, era fundamental porque era en Estados Unidos donde se había desarrollado hasta ese momento la disciplina científica y también la profesión. La profesión estaba recién comenzando en América Latina. Así que no es extraño que el objetivo que se define como fundamental en ese momento, la misión de la CIP, es facilitar el intercambio, la colaboración, etc. Lo cual realmente orientó y dirigió a la CIP por muchas décadas. Desgraciadamente creo que ese objetivo, el intercambio, no solamente norte-sur, pero entre países, no solamente entre Estados Unidos y el resto de los países, entre países en general, sobre todo los países del norte con los países del sur, se ha perdido un poco en la actualidad. Y creo que en ese sentido la CIP en la actualidad pasa por un momento histórico en que tiene que redefinir su misión. Quizás mantener esa misión, pero reformularla en términos de lo que es la realidad actual en cada país y en todas las Américas en general, y del desarrollo de la psicología como ciencia y profesión en el mundo en general. Los congresos que se realizaron en la Sociedad Interamericana de Psicología han sido bien importantes y han facilitado esta comunicación sur-sur. A pesar de que fueron diseñados originalmente para facilitar la comunicación norte-sur, han facilitado muchísimo la comunicación sur-sur. La Sociedad Interamericana puede estimular jóvenes de otros países para ese intercambio. Y hoy ese intercambio es diferente porque antes, en la década de 50 y 60, en la CIP había una cierta dependencia de los psicólogos latinoamericanos con relación a los psicólogos del primer mundo. Éramos muy dependientes en teorías y métodos de lo que se hacía en Estados Unidos, Canadá y también en Europa, Francia, Inglaterra. Pero ahora gradualmente se desarrolló una mentalidad en que los latinoamericanos empezaron a ver que tenían también sus contribuciones originales a dar. Potenciar lo que se ha llamado en algunas partes una psicología indígena o una psicología nativa, la generación de conocimiento local, de conocimiento regional o de conocimiento que sea apropiado al contexto histórico y al contexto social en el cual surge. La psicología como disciplina, y especialmente en nuestros países latinoamericanos, ha sufrido también de la dependencia intelectual, la dependencia de los países, de la generación de conocimiento en países centrales, y entonces yo creo que por las características de la CIP puede contribuir a potenciar también la generación de conocimiento indígena y al mismo tiempo también fomentar la relación y el intercambio con los profesionales, los científicos de los países desarrollados, de manera que se produzca un verdadero intercambio y un verdadero enriquecimiento mutuo, que ambos aprendamos, digamos, los unos de los otros. Yo creo que eso es un desafío también de mucha potencia. Yo creo que estamos en una situación crucial. Primero, desde el punto de vista temporal, estamos iniciando un nuevo ciclo. Este nuevo ciclo permite abrigar expectativas que evidentemente
incluyen, para bien y para mal, los procesos de la globalización. Como psicólogos, como miembros de la Sociedad Interamericana de Psicología, tenemos que buscar la manera de enfrentarnos a una realidad que nos guste o no nos guste, es absolutamente cierta. En términos ya más concretos, es evidente que, por lo menos, las investigaciones que nosotros conocemos indican que hay un proceso en las Américas, y particularmente en Latinoamérica, un proceso acelerado de proliferación de programas de formación de psicología, frente a la cual la Sociedad Interamericana de Psicología, junto con otras organizaciones internacionales, está llamada a jugar un rol muy importante. Y esperamos que a través de la Task Force, del grupo de trabajo sobre la formación de psicólogos, creo que desde mi punto de vista al menos, podríamos intentar buscar la posibilidad de consensuadamente, hasta donde sea posible, con los otros organismos internacionales de la psicología, generar un sistema internacional para la acreditación de la formación del psicólogo, al menos inicialmente en el pregrado. Yo creo que la CIP y la psicología a nivel mundial tiene la obligación, tiene el reto de enfocar sus esfuerzos mucho más a la solución de problemas, en cada uno de nuestros países, en especial para los grupos en mayor necesidad, los grupos más marginados, y esto lo podemos hacer en diferentes áreas, en psicología del medio ambiente, en cuestiones que tengan que ver con el mejoramiento de la salud, tales como la nutrición o la prevención de enfermedades relacionadas con, por ejemplo, la diabetes o el SIDA. También creo que a nivel de disminución del dolor en muchas enfermedades relacionadas con este campo. Me parece que hay que idear mecanismos para aumentar la participación de los psicólogos de Estados Unidos y Canadá en nuestros congresos interamericanos y también en la revista interamericana. Es importante, sin lugar a dudas, conocer la producción de los psicólogos de estos países, como también es importante que ellos conozcan la producción de la investigación que se hace en América Latina. Y creo que también un reto muy importante que tiene la psicología y que la CIP puede contribuir es el de aumentar la participación, aumentar el entendimiento que se tiene entre diferentes disciplinas, aumentar el trabajo interdisciplinario, por ejemplo, entre la economía y la psicología, entre la medicina y la psicología. Otro desafío que tiene la sociedad es diseñar mecanismos que aumenten la participación de los colectivos de psicólogos nacionales en sus actividades. Desafortunadamente, el tener representantes por países no ha dado los resultados que se esperaban, de modo que es necesario entonces complementar este mecanismo o idear uno nuevo que estimule una mayor participación de los colegas de los diferentes países. Otro reto que creo que tenemos que enfrentar y que tenemos todos los elementos, todas las herramientas para hacerlo, tanto metodológicas como teóricas, es el que se refiere a aumentar el grado de trabajo que hay conjunto entre los diferentes miembros, entre los diferentes países. Otro desafío es también idear un mecanismo que permita ampliar la participación de los colegas en la elección de los miembros de la Junta de Gobierno de la CIP. Es notable el comentario de muchos colegas que son asiduos representantes o participantes, en los congresos de la CIP y no obstante no se sienten representados en las juntas directivas diversas en que han sido electas. Y por último, creo que tenemos la obligación y las herramientas, los elementos necesarios para que haya mayor participación de la membresía. Esto se refiere a mayor participación tanto a nivel administrativo como a nivel ejecutivo como a nivel académico. Y esto lo podemos hacer si aumentamos las ideas que podemos darle a nuestra membresía, si la membresía aumenta las ideas que nos da a nosotros como junta directiva
y también a través de aumentar la participación de personas de diferentes países. Creo que hay un gran deseo de que las personas del norte conozcan lo que se hace en el sur, que diferentes partes del sur conozcan lo que se hace en diferentes partes del sur, del centro, del Caribe, etc. Por último, consideramos que también es importante que la sociedad desarrolle mecanismos de colaboración con las respectivas asociaciones de los psicólogos en los diversos países, bien sea asociaciones gremiales o asociaciones académicas, de modo de unir recursos tanto para el desarrollo de la psicología en los respectivos países y también como un mecanismo de participación a través de estas organizaciones en las decisiones y en los eventos que organiza la Sociedad Interamericana de Psicología. Así es que en la actualidad creo que ese es uno de los desafíos que enfrenta la CIP, pero que presenta muchas oportunidades también. En la medida en que la CIP redefine su misión, de acuerdo a la realidad económica, política, social, actual en los distintos países de las Américas y de acuerdo a la realidad del desarrollo científico y profesional de la psicología en los distintos países de las Américas. México ha tenido un tremendo desarrollo científico y profesional en la psicología. Por lo tanto, cuando hablamos del intercambio norte-sur, no solamente tiene que ser Estados Unidos y Latinoamérica. México tiene mucho que aportar. Está en una posición privilegiada porque tiene más recursos, porque ha avanzado más en algunas áreas de la psicología profesional y científica, y por lo tanto esa colaboración con otros países latinoamericanos ya en sí implica beneficios mutuos. Otro caso que yo encuentro que es interesantísimo es el caso de Puerto Rico. Puerto Rico está en una posición privilegiada, muy privilegiada, y claro, tenemos ahora que por ejemplo la oficina central de la CIP está en Puerto Rico, la revista se edita allá. Pero eso no es casualidad. Yo creo que eso es un resultado, en cierto modo, de la posición estratégica en que está Puerto Rico por su relación con Estados Unidos y al mismo tiempo sus raíces culturales y ubicación geográfica, su identidad como grupo étnico latinoamericano o multiétnico, lo que sea. Creo que Puerto Rico todavía, desde ese punto de vista, puede aportar mucho más y el intercambio de los países de la región pueden beneficiarse de esa posición de Puerto Rico mucho más. O sea, la CIP se ha beneficiado, pero puede ser mucho más. También Brasil tiene mucho que aportar. Hay ciertas barreras idiomáticas, pero las tenemos también en el intercambio norte-sur y de una u otra manera hay que superarlas. Y ver realmente dentro de eso cuáles son, considerar las necesidades, las ventajas, las posibilidades, el potencial que existe en cada país y cómo eso puede favorecerse con el intercambio. Por lo tanto, habría que redefinir la misión original de la CIP dentro del contexto actual. Solamente me voy a referir a un solo problema que envuelve a la vez a otros y no propiamente de naturaleza psicológica. Me refiero a comportamientos inadecuados presentes en tantos ciudadanos latinoamericanos como la pérdida de valores, baja moral, incredulidad, corrupción y junto con ellos frustración, tristeza, desesperanza, pérdida de esperanza en el futuro, desconfianza en el prójimo, en los políticos, en las instituciones tutelares que otrora se les consideraban como tales, agresividad a flor de piel y aumento de la delincuencia. Muchos de estos comportamientos son efectos de la pobreza crítica, de la miseria endémica, la falta de trabajo, de las promesas incumplidas formuladas por la clase política. Han sido investigados por científicos sociales y por psicólogos, pero poco hemos hecho para mejorarlos.
Este es un reto presente. Sería recomendable que en el seno de la Sociedad Interamericana de Psicología se conforme un grupo de trabajo que aborde los problemas mencionados y otros de relevancia social, porque el objetivo central de la psicología siempre será el descubrimiento de nuevas verdades, el mejoramiento de la conducta humana y la realización personal del hombre. Los principales desafíos que debe enfrentar la CIP en este momento es que la situación actual del continente está, sin duda, como todos sabemos, atravesada por graves crisis sociales, económicas, una enorme cantidad de dificultades deben enfrentar los distintos países de la región. Y en ese sentido, la psicología no solamente debe seguir dando testimonio de su desarrollo como disciplina científica, en los ámbitos académicos y de investigación, sino que creo que es absolutamente esperable que pueda dar testimonio de que puede cumplir un papel relevante para ayudar a mejorar las condiciones de vida de grandes grupos de población que ven afectadas sus condiciones cotidianas en muchos aspectos. La psicología en general y las tareas de la Sociedad Interamericana se ven sometidas a la necesidad de hacer una reingeniería respecto de sus proyectos, respecto de sus planes y respecto de sus intervenciones. Nos espera ver en el futuro próximo en qué medida este desafío puede ser efectivamente cumplido. Hola, amigos. I'm Phil Zimbardo. I'm here at Stanford University, and my colleagues here at Stanford University Psychology Department and in the American Psychological Association, where I am the current president, we wish the Inter-American Society of Psychology our greetings, our congratulations on their 50th year in existence. I have always been very much involved and interested in promoting psychology between North America and South America and throughout Central America, because I think there's so much that we each can learn from one another and give to one another. I attended the SIP conference in Caracas a few years ago and enjoyed myself very, very much. I recently came back, and I just found in my pocket, I came back from the 10th Congreso Mexicano de Psicología, where I had a wonderful time in Acapulco. And at our recent American Psychological Association convention in Chicago, I organized a session on the contributions of Latin American psychology to all of psychology. And I had lunch with a number of the members, presidents of various organizations in different countries, and it was just delightful. So I wish you another 50 years of much success. I hope to be visiting with you, and if you come to Washington, D.C. or Stanford University, please give Phil Zimbardo a call. Thank you very much. Estimados amigos, desde España y en nombre del Colegio Oficial de Psicólogos, les envío un afectuoso saludo en el 50 aniversario de la creación de la Sociedad Interamericana de Psicología. La Sociedad Interamericana de Psicología es, sin lugar a dudas, desde su creación, el eje vertebrador de la psicología interamericana y punto de encuentro de las actividades científicas y profesionales de la psicología, sirviendo como guía y como punto de referencia a nivel internacional del buen hacer de los psicólogos de las Américas y siendo un acicate para el desarrollo y la investigación en las distintas áreas de la psicología profesional. Las excelentes relaciones existentes
entre el Colegio Oficial de Psicólogos y la Sociedad Interamericana de Psicología desde un primer momento son de sobra conocidos por todos los psicólogos iberoamericanos. Y en el devenir del tiempo, estas excelentes relaciones han venido a confluir en distintas actividades de carácter científico, de política profesional o incluso de tipo divulgativo. Como muestra de ello estaría la creación del Anuario Iberoamericano de Psicología en 1985 o la realización del primer Congreso Iberoamericano de Psicología que tuvo lugar en Madrid en 1992 y que tuvo su lógica continuación en el segundo Congreso Iberoamericano que tuvo lugar también en Madrid en 1998. Es por ello que desde aquí, desde el Levante español, deseo expresar el apoyo y el reconocimiento del Colegio Oficial de Psicólogos a la labor y las actividades que realiza la Sociedad Interamericana de Psicología en pro del desarrollo de la psicología a nivel mundial. Un cordial saludo para todos ustedes.